Hola Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Cafecito con Masha. Y por supuesto que tenemos una semana espectacularmente emocionante. No sé cómo estén ustedes, pero yo creo que este momento lo llevábamos esperando mucho tiempo. Podría decir que llevamos esperándolo desde hace un año, pero no, llevamos esperándolo desde hace más. ¿Por qué? Porque el mundial del año pasado se canceló por la pandemia y no pudimos ver este momento que vamos a ver esta semana hace un año. Así que en realidad podría decir que este momento lo llevamos esperando 2 años y bueno, yo no quepo de la emoción. Ya empezó la semana del Campeonato Mundial en Estocolmo. Todos estamos esperando de verdad ya poder ver a nuestros favoritos patinadores competir y ver qué va a suceder. Así que por supuesto que este Masha Talk será para hablar de las predicciones para este Campeonato Mundial. Así que arranquemos. ¿Qué me dicen de la categoría de danza? Con la novedad de que Gabriela Papadakis y Guillaume Cicerón no competirán en este Campeonato Mundial, se deja la ventana muy abierta a otras parejas que podrían llevarse el título mundial. ¿Quiénes están en mi lista? Por supuesto que Madison Chock y Evan Bates están en mi lista de quienes podrían colocarse. ¿Pero qué me dicen de Piper Gills y Paul Poirier? También por ahí hay una ventana amplia. De verdad es que yo creo que en danza todo se va a mover muchísimo. A lo mejor alguna de las parejas rusas como Victoria Sinitsina y Nikita Katsalapov, o por ejemplo, ¿qué me dicen de Jean-Luc Baker y Caitlin Howard? Así que bueno, hay muchísimas parejas que podrían meterse tomando en cuenta que los más fuertes no estarán. De verdad ya no puedo esperar, estoy muy emocionada. Pues ya veremos qué sucede, vamos a ver cómo se va desenvolviendo toda la semana. En la categoría de parejas, híjole amigos, de verdad es que también la cosa se va a poner muy buena. La pareja china Wen Jingsui y Kong Han, por supuesto que son los contendientes al oro. Definitivamente es lo que todo mundo está esperando. Bueno, pues porque ya tienen una medalla de plata olímpica y además son invencibles. El nivel que manejan de perfección es una cosa impresionante. Así que sí podemos esperar que ellos se coloquen con el oro mundial. Pero después de ese oro mundial, ¿a quiénes pondríamos? Hay muchas parejas por las cuales yo estoy apostando. ¿Qué me dicen de Alexa Knierim y Brandon Fraser? Sí, llevan muy poquito tiempo patinando juntos en realidad, están cumpliendo apenas su primer año, pero el nivel que están manejando es muy bueno. No olvidemos que Alexa había competido ya en Juegos Olímpicos al lado de su esposo Chris, quien se retiró hace un año de las competencias. Ellos ganaron una medalla de bronce por equipos en Pyeongchang 2018. Claro, yo sé que no es lo mismo la medalla por equipos que la medalla en su propia disciplina, pero eso no quita que el nivel que tuvieron siempre fue muy bueno. Y Chris Knierim, que es ahora parte del equipo de entrenamiento de su esposa, está haciendo todo lo posible por llevar a su esposa hasta lo más alto. El nivel que hemos visto en este escaso año que llevan patinando juntos es impresionante. Se convirtieron en los campeones de Estados Unidos, ganándole a patinadores que llevan juntos muchísimos años. Así que el pronóstico es muy bueno. Podrían obtener una de las medallas en este campeonato mundial. No lo sé, a lo mejor estoy pecando de soñadora, pero yo en lo personal veo un muy buen nivel. Y además Alexa Knierim tiene una actitud guerrera que bueno, esta chica no va a dejar pasar el momento sin hacerse notar. Ahora, ¿qué otras parejas me gustan? También de Estados Unidos me gusta mucho Ashley Cain-Gribble y Timothy Leduc. Yo sé que probablemente no sean aún material como para podium, pero uno nunca sabe, no hay que decir nunca. También las parejas de Rusia vienen bastante fuertes, entonces la verdad es que hay mucho de dónde ver y mucho de dónde cortar tela. En las parejas en particular creo que se puede mover mucho. Fuera de China, creo que lo demás puede pasar lo que sea. Entonces hay que estar muy atentos a lo que está sucediendo en esta competencia. Ahora, vámonos a las categorías fuertes. Empezando por la categoría varonil. Dios mío, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya sabemos que en la categoría varonil, el oro y la plata están prácticamente asegurados para Yuzuru Hanyu y Nathan Chen. Pero la pregunta de oro, ¿quién quedará en el oro y quién quedará en la plata? Yuzuru Hanyu y Nathan Chen se han enfrentado 8 veces, de las cuales 4 veces ha ganado Yuzuru y 4 veces ha ganado Nathan. En esta ocasión
¿quién será? Si nosotros vemos el layout que tienen planeado para sus programas corto y libre, la verdad es que están bastante parejos. En la calificación técnica, el valor base de Nathan Chen es un poco más alto que el de Yuzuru, pero en general los componentes de Yuzuru Hanyu son maravillosos y eso es lo que normalmente lo lleva hasta la cima. Definitivamente Nathan Chen ha mejorado mucho en las últimas 2 temporadas en cuanto a los componentes. ¿Será suficiente para que en esta ocasión le gane a Yuzuru Hanyu? No lo sé, pero como mencioné, de las 8 veces que se han enfrentado, cada quien ha ganado 4, así que esto está muy reñido y no sé qué vaya a suceder. Debo reconocer que los programas de Yuzuru Hanyu en esta temporada me encantan, sobre todo el programa corto que fue coreografiado por Jeffrey Buttle con la música de Let Me Entertain You. Soy súper fan, es uno de los programas favoritos para mí durante esta temporada, así que vamos a ver qué sucede porque esto está fuerte. Ahora, fuera del primero y segundo lugar, ¿a quiénes tenemos que podrían colocarse en el tercero o en los siguientes lugares? Por supuesto que tenemos a nuestro queridísimo Shoma Uno, que claro que fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. Está patinando muy bien y ese cambio con Stefan Lambiel le vino como anillo al dedo. Pero ¿a quiénes más tenemos? Vincent So ha estado haciendo un excelente trabajo. A pesar de que había tenido una temporada complicada cuando estuvo estudiando en Brown University, en el momento que lo dejó y regresó a sus entrenamientos formales, empezó a patinar muy bien. Entonces, bueno, tenemos justamente a Vincent So, que puede dar un muy buen trabajo porque tiene una buena carga de cuádruples. Pero ¿qué me dicen también de Bo Yang-jin? También es un excelente patinador con muy buen nivel y por supuesto con las credenciales suficientes como para poder ganar una medalla. No son los únicos, tenemos también por primera vez en un campeonato mundial senior a Yuma Kagiyama de Japón. Este pequeñito es quien ganó los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lausana 2020, un excelente patinador que ha ido creciendo y ha ido escalando lugares. Probablemente aún no sea suficiente para colocarse en el podium, pero en realidad nunca saben. Como ya sabemos, los patinadores de Japón tienen un no sé qué sé yo, que enamoran al público, sobre todo con esos saltos tan potentes. Fuera de ellos, ¿a quién me encantaría ver? A Kevin Amos, que ha estado haciendo un excelente trabajo y nunca deja de deleitarnos con estas rutinas tan llenas de creatividad, de elementos sorpresa, de cosas muy extrañas que vemos y muy divertidas, ejercicios que yo creo que solamente puede hacer él, pero de verdad es que es un deleite ver su patinaje y verlo disfrutar en el hielo, así que me encantaría ver a Kevin Amos. Vamos a ver qué nos va a ofrecer en esta temporada. Matteo Rizzo, que ha tenido una temporada complicada, pero que finalmente, después de mucho pelear con el cuádruple toe que le estaba dando problemas, ya lo logró caer, ganó el campeonato de Italia. Por supuesto, alguien a quien quisiera ver es a Mijail Koliada, que esta temporada tuvo un desempeño increíble, que lo hemos visto con un programa largo que nos enamoró a todos y bueno, en este campeonato mundial será la culminación de la temporada para él y ojalá pueda quedar dentro de los primeros lugares en esta competencia. Vámonos al momento de oro que todos hemos estado esperando en esta competencia, la categoría de damas. Creo que todos ya sabemos qué es lo que va a pasar en esta categoría. Como era de esperarse, tenemos a las niñas de Rusia que tanto revuelo han causado en todos lados, en todo el mundo durante toda esta temporada y la anterior. Después de todo el drama y la telenovela rusa que hemos visto a lo largo de la temporada, finalmente tenemos a las chicas de Rusia enfrentándose en el campeonato mundial. ¿A quienes tenemos? Anna Shcherbakova, la actual campeona nacional de Rusia, Alexandra Trusova, la reina de los cuádruples, y Elisaveta Tuktamisheva, que finalmente se ganó su pase al campeonato mundial, al cual no había podido ir desde 2015 y ha tenido una temporada maravillosa. ¿Qué pienso yo en cuanto a los lugares? Es difícil predecir, pero lo que yo pienso es lo siguiente. Yo siento que Anna Shcherbakova es quien podría coronarse como campeona mundial. ¿Por qué lo pienso? Está teniendo rutinas muy limpias y muy consistentes y a pesar de la neumonía que tuvo y que todavía después de algunos meses de haberse recuperado y haber regresado al hielo, está teniendo complicaciones para respirar. Pero es una niña que siempre que compite hace su trabajo bien. Tiene una rutina planeada, por supuesto, con cuádruples. En el caso de Anna Shcherbakova no son solamente los cuádruples, es lo completo. Es una patinadora que nos inspira cada vez que la vemos patinar. Es muy limpia, se llena de emociones en el hielo y
y por supuesto que sus componentes siempre se van para arriba, aunque por supuesto en su cuádruple flip, en sus slots, siempre está la duda del filo. Vamos a ver ahora en el campeonato mundial cómo se lo califican, pero digamos es la que se ve más fuerte y que más probablemente pudiera llevarse el campeonato mundial. Ahora, ¿qué podemos decir de Alexandra Trusova? Durante toda la temporada, desde que se cambió con Yevgeny Plushenko, la han criticado a unos niveles impresionantes. Ha sido toda la crítica, en parte de que es una traidora, en parte de que fue el peor error que pudo haber cometido. Aún no sabemos si fue un error o no. Se han visto algunos cambios a mi forma de ver positivos. Ha mejorado un poco los componentes, y digo un poco porque hay que ser justos. Estos cambios no son de noche a la mañana, no son de tronar los dedos y decir ya tengo componentes nuevos y ya todo me sale espectacular. Pues no, obviamente son meses de trabajo para que se llegue a notar algún cambio real. Alexandra Trusova dijo que quería meter 5 cuádruples en el programa largo. ¿Los hará? Es una carga muy fuerte de saltos, es una carga fuerte técnicamente y probablemente sea un riesgo. ¿Qué tanto valdrá la pena arriesgarse a esos niveles de intentar 5 cuádruples que te consumen muchísimo la energía en un programa largo y que probablemente no rindas? ¿Cuántos cuádruples intente? Dice que quiere intentar 5. Yo creo que va a intentar 4 para no arriesgarse. ¿Por qué? Porque aunque sería buenísimo intentarlos, definitivamente estaría dejando un statement. ¿Qué tal si le sale mal la jugada? Se empieza a caer, empieza a perder los saltos, se queda fuera del podio. Entonces yo creo que son momentos de tener la cabeza fría y ver qué va a suceder. Ahora, Rika Kijira también trae un programa largo muy fuerte. Por supuesto que estaremos viendo triple axel en sus programas y Rika Kijira es una chica que hay que ver. Ya sabemos lo que puede ofrecer, ya sabemos el nivel de patinaje que nos puede enseñar, así que en una de esas podría quitarle algún lugar del podium a alguna de las chicas rusas. En el caso de Elizaveta Tuktamisheva, yo no creo que pueda llegar al podium, pero estoy segura que quedará en los primeros lugares en esta competencia. Otras patinadoras que hay que ver, por supuesto que Kaori Sakamoto, también de Japón, que es espectacular, y alguien a quien me gustaría muchísimo ver es justamente a Brady Tennell, que ha tenido una temporada maravillosa. No tiene cuádruples, no tiene triple axel, pero es una patinadora que pelea con todo, que patina muy fuerte y que seguramente obtendrá un excelente lugar en esta competencia. Así que amigos, esta semana tenemos que estar pegados a las redes sociales, viendo estas competencias. A los que vivimos en Latinoamérica, pues ni modo, tendremos que estarnos desmañanando para ver las competencias en vivo y poder comentar en todo su apogeo todo lo que estaremos viendo en esta competencia. Así que bueno, para los que no sabían a quiénes ver, ya saben a quiénes estarles echando el ojo durante toda la semana y vamos a ver este campeonato del mundo que nos puede ofrecer. Por favor, no dejen de decirme en sus comentarios aquí abajo quién piensan que se llevará los 3 primeros lugares en esta competencia en cada una de las disciplinas. Díganme por favor cuál es su patinador o patinadora favorita y no dejen de echar porras y de estar súper al pendiente. En todas mis redes sociales que les dejo aquí abajo estaré publicando información del campeonato mundial en todo momento para que estén al pendiente. Y además de todo, independientemente del campeonato mundial, recuerden que estaré teniendo también entrevistas de patinaje esta semana y seguramente en esas entrevistas también estaremos platicando de nuestras predicciones para este campeonato mundial. Por favor, denle like a este video si les gustó. Chicos, por favor, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en unos días, nos vemos la próxima semana. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.